Hola, ¿cómo están? Aquí estoy de nuevo. Hoy en Huinope, el paraíso. Si no lo sabían, Huinope es la capital centroamericana de la cebolla. Y es precisamente sobre las generalidades de ese cultivo que vamos a aprender este día. Como siempre les contamos unos datos interesantes. La cebolla roja o morada es originaria de Asia Occidental. Los primeros vestigios sobre su consumo datan de hace más de 5.000 años. Se consume cruda, en encurtidos, como condimento y de otras formas como medicamento. Ahora sí, un técnico nos explica más en el campo. Buenos días, nos encontramos en la zona de Liquidamba, pertenece al municipio de Huinope. Mi nombre es Fredo José Rivera, ingeniero agrónomo, encargado de asistencia técnica a Empresa La Meseta, productora y comercializadora de productos hortícolas. Nos encontramos aquí en la parcela de don Celio Hernán Barrientos, productor de cebolla. Bueno, conocer básicamente lo que son los requerimientos de la cebolla, ¿verdad? Del cultivo de cebolla, aspectos claves como lo que es la comercialización, el manejo en parcela, ¿verdad? Y la preparación de suelo, ¿verdad? Aspectos muy importantes dentro de lo que es la producción de cebolla. La semilla idónea va a depender de la época de siembra. Va a depender del destino de mercado. Por ejemplo, en este caso estamos hablando de una cebolla roja, ¿verdad? Existe cebolla blanca y cebolla amarilla. Aquí tenemos una cebolla roja, la cual está para un destino de mercado formal, y es una cebolla que se saca con todo y su follaje, con su hoja y su tallo, ¿verdad? Para ser comercializada. Entonces existen diferencias en cuanto a lo que es la cebolla amarilla, porque esta se saca totalmente hidratada. Una cebolla que no se deshidrata, se lleva totalmente con su follaje verde y no se deshidrata. El follaje es utilizado por muchas personas en encurtidos. Mucha gente prefiere más el follaje a veces que la propia cebolla, y es que en realidad tiene un sabor muy bueno, muy agradable. Los tipos de suelo para cebolla deben ser unos suelos, preferiblemente suelos franco-arenosos, suelos muy livianos, para que provoque lo que es el buen desarrollo de las raíces para la extracción de nutrientes de parte de la cebolla, y también el buen desarrollo del bulbo. Cabe mencionar que la cebolla es un cultivo, un bulbo que crece hacia arriba, ¿verdad? No crece hacia abajo, pero y de igual manera siempre se necesita que sea suelos francos o suelos muy livianos para favorecer también la aireación, ¿verdad? Y el buen desarrollo y la buena respiración de parte de la raíz. Generalmente la gente planta sus viveros, le da un manejo adecuado en viveros donde la densidad es bastante alta, ¿verdad? Se utiliza en una parcela muy pequeña, se siembra la semilla generalmente a chorro, ¿verdad? Que nosotros conocemos a chorro porque la semillita va tirada pues, seguida. Luego de aproximadamente un mes se lleva la cebolla a destino de trasplante. El tiempo depende del desarrollo del vivero y de las condiciones climáticas también. Bueno, el ciclo de cultivo es variado. Como le digo, depende bastante de los climas. Por ejemplo, nosotros podemos conocer cebollas de días largos y cebollas de días cortos, ¿verdad? Los de días largos pues son cebollas que nosotros tenemos que sembrarlas en temporada de verano, donde la radiación solar es mayor. Cebollas de días cortos que nosotros las sembramos en aquellos días donde la temporada es bastante nublado, donde no hay mucho sol, época de invierno. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de cebollas de días cortos, estaríamos hablando de una cebolla como esta, y nosotros en 3 meses estamos sacando la producción. En el caso de la cebolla roja, aquí hablando de lo que es la cebolla que se va amaciada, nosotros podemos utilizar distancias de 10 centímetros, ¿verdad? Entre plantas, y podemos utilizar 10 centímetros también entre surcos. Aquí vemos una cama en la cual hay 6 surcos, ¿verdad? Una cama de 6 surcos y una distancia de 10 centímetros entre surco y surco. Más que todo cuando se levantan las camas, por el aspecto en primer lugar de trabajo,
¿verdad? Segundo lugar, tenemos también otro aspecto, como es la cuestión de la soltura de la tierra. Al levantar camas nosotros estamos garantizando que la tierra va a ser bastante suelta y va a haber mejor desarrollo de raíz. También a la hora del trabajo nosotros es mucho más fácil manejar las malezas o manejar el cultivo a esta altura que quizás a la altura de la superficie del pie, es mucho más difícil. También la filtración del agua, la filtración de nutrientes es mucho mejor en el sistema de encamado. Bueno, el cultivo de cebolla tiene un rango muy amplio, ¿verdad? Dependiendo de las variedades, en este caso pues nosotros podemos hablar de una cebolla roja aquí, que la tenemos a un clima de un término medio a esta época, andamos en 18, 25 grados centígrados y se desarrolla muy bien. El riego pues se debe tener mucho cuidado, ¿verdad? En el cultivo de cebolla, si bien es cierto, es un bulbo que en su mayor contenido es agua, ¿verdad? Pero tenemos que tener mucho cuidado de no saturar demasiado los suelos, dependiendo de los suelos. Si tenemos un suelo bastante suelto, nosotros podemos tener riegos un poco más saturados, ¿verdad? Porque sabemos que el agua va a filtrar, pero si tenemos suelos muy pesados y saturamos de agua, llenamos mucho de agua, pueden surgir problemas de bacteria o incidencia de hongos, ¿verdad? Que es muy común en la cebolla en suelos muy pesados. Bueno, en este caso aquí hay diferentes sistemas. Aquí tenemos un sistema en el cual al trasplantar la cebolla, ¿verdad? El día de trasplante o un día después de trasplante se le aplica un sellador que nosotros llamamos, ¿verdad? Lo aplicamos sobre la superficie y él impide que emerja la maleza, ¿verdad? Él no es exactamente un quemante, sino un sellador que sella la superficie y evita que emerja la maleza. Luego de esto la cebolla va creciendo y recordemos que la sombra es poco favorable para la maleza. Entonces cuando ya la cebolla ha crecido lo suficiente, la incidencia de maleza es muy poca, porque ella da sombra, entonces no hay mucho problema de maleza. Pero se controla también manual, se hacen limpiezas manuales. Recordemos que de vivero se inicia la fertilización de la cebolla, ¿verdad? Para lograr nosotros una buena plántula de cebolla necesitamos abonarla desde el inicio, ¿verdad? En el caso de la planta, después de que se trasplanta, nosotros debemos tener el cuidado de provocar el buen desarrollo radicular, que la planta tenga un buen desarrollo. Cuando nosotros garantizamos que el desarrollo de la raíz está bien ya en suelo definitivo, entonces nosotros procedemos con lo que son las fertilizaciones, ¿verdad? Cuando garantizamos que la planta va a absorber los nutrientes. Por eso no le puedo decir un día, ¿verdad? A los tantos días, sino que vamos a ver primero el desarrollo de la raíz. Sí se pueden utilizar fertilizantes orgánicos, teniendo siempre el cuidado de que se debe hacer un buen control de plagas en el suelo. Porque al utilizar fertilizantes orgánicos nosotros, recuerde que esa es una microfauna que nosotros estamos aplicando a la tierra. Si aplicamos, un ejemplo, gallinazas, si aplicamos burriles, tenemos que tener mucho cuidado porque ahí hay proliferación de muchas plagas. Entonces sí se puede, pero se tiene que tener mucho cuidado con el control de plagas en el suelo. Bueno, en caso de la cebolla podríamos empezar hablando de lo que es desde abajo, de la raíz. En la raíz tenemos problemas de sinfílido, que es un gusanito muy pequeñito que daña la raíz. Podemos tener problemas de nemátodos que afectan bastante la raíz también y impiden que la planta desarrolle, ¿verdad? Estos se controlan a nivel de suelo. Las enfermedades a nivel de suelo, pues hay hongos, ¿verdad? Y de acuerdo a la incidencia de plagas también va a ser la incidencia de problemas de enfermedades, porque si un ejemplo, un sinfílido está dañando las raíces de la cebolla, es mucho más propensa que por ahí entre la enfermedad de una bacteria o de un hongo. Entonces tenemos que controlar bastante primero lo que son las plagas y tener mucho monitoreo para controlar lo que son bacterias a nivel de suelo y hongos. En la parte superficial, en el follaje de la planta, las plagas más comunes encontramos lo que es el trip, ¿verdad? Un animalito muy pequeñito que siempre se aloja en lo que es la axila central de la cebolla y causa diferentes tipos de raspaduras, ¿verdad? Entonces, al causar las raspaduras, en esa lesión, en esa herida que tiene la planta, se desarrollan diferentes enfermedades también, como lo que puede ser la entrada de un mildio o la entrada quizás de una alternaria, ¿verdad? Que son las enfermedades que dañan y que pueden llevar a la pérdida total de una plantación de cebolla.
Bueno, hay diferentes bactericidas, en el caso de las bacterias, diferentes fungicidas y insecticidas para los hongos. Hay una amplia gama, le podría mencionar un montón, pero estaríamos dándole publicidad o productos, ¿verdad? Que no se puede mencionarlo. Pero sí hay muchos productos, para la cebolla hay muchos productos para poder tratarla. El cultivo de la cebolla es un cultivo muy rentable y es un cultivo relativamente económico, ¿verdad? Porque en relación con otros cultivos, con el caso de algunas solanáceas, como el chile, como el tomate, los planes de inversión son más elevados en los costos, ¿verdad? Obviamente la rentabilidad es muy buena, cuando nosotros comparamos inversión y ganancia, pero el cultivo de la cebolla tiene una rentabilidad muy buena, en realidad sí es muy buena, el cuidado es bastante fácil el manejo de la cebolla. En este caso, extranjeros no vamos a encontrar nosotros cebolla amaciada. ¿Por qué? La cebolla amaciada se deshidrata muy rápidamente. Entonces, si van a traer cebolla de otro país como importación, tendrían mucho problema, porque esta cebolla rapidito se deshidrata el tallo, se dobla de la superficie del cuello que nosotros hablamos, y esta cebolla, una vez que se ha doblado, no tiene un valor bueno en el mercado, es rechazada en los supermercados. Entonces, en este caso, con la cebolla amarilla, no hay mucha competencia, ¿verdad? Por importadoras. Cebolla roja. Bueno, en este caso, de la cebolla roja, el cuidado es cuidar mucho lo que es el cuello, ¿verdad? Porque a la hora de nosotros querer extraerla del suelo, debemos garantizar que el suelo tenga la humedad necesaria para que no necesitemos hacerle mucha fuerza en el cuello y que ella salga normalmente. Esta cebolla tiene muy buena humedad, ¿verdad? No se nota la humedad sobre la superficie, pero en realidad sí hay una humedad bajo el suelo adecuada para poder extraerla. Entonces, al extraerla nosotros garantizamos, cuando hay humedad, que el cuello no se daña. Entonces, ¿por qué? Porque es uno de los principales problemas que tenemos a la hora de comercializarlo, que el cuello, decimos nosotros popularmente, se revienta y la cebolla se dobla y esto ya no se recibe en el mercado. Otra es que el follaje, se debe tener mucho cuidado la altura del follaje a la hora de cortarla, ¿verdad? Si el follaje se le corta demasiado bajo, tampoco tiene afectación, ¿verdad? Si la cebolla no se le corta también las puntas, tampoco tiene afectación, porque generalmente se puede observar en este cebollal que las puntas están quemadas, ¿verdad? Y esto es porque la cebolla empieza primero a deshidratarse y a quemarse por sus puntas. Entonces esto hay que cortarlo, garantizando de que la cebolla vaya totalmente fresca y verde hacia el mercado. Cualquier persona puede cultivar cebolla, siempre y cuando tenga la asistencia y la voluntad de poder hacerlo. Obviamente lo puede hacer en macetera también. Continuando con historias de éxito de cajas rurales, nos trasladamos hasta la aldea Sigamane, marcada La Paz, para presentarles a Eric Domínguez. Tras ser deportado de Estados Unidos, encontró una oportunidad de desarrollo en Honduras. Estaba a punto de emprender el viaje de nuevo cuando formó parte de una organización de jóvenes y tras ser apoyado por la Caja Rural de Ahorro y Crédito El Porvenir de la comunidad, su vida cambió. Al llegar a Honduras he encontrado una nueva oportunidad. Para ese tiempo encontramos un proyecto que se llama Emprende Joven Rural y en él encontramos lo que fue la satisfacción de encontrar un capital para poder trabajar y poder invertir en negocio, que fue algo de productividad. Pues realmente si no hubiera sido la Caja Rural en ese momento, el proyecto no hubiera llegado a nosotros, porque a través de la Caja Rural fue como conocimos del proyecto y como le digo, si no hubiera sido por ellos en ese entonces, quizás nosotros no hubiéramos tenido la oportunidad de jóvenes y yo principalmente de poder trabajar para poder desarrollarme en lo que es trabajo familiar, trabajo colectivo y poder superar obstáculos de los cuales ahora me siento bien. La historia de Eric es ejemplar y es por eso que hace una recomendación. El mensaje sería para ellos de que
En Honduras se encuentran muchas cosas, sobre todo la libertad para poder andar en este país y sobre todo tener la familia cerca. Los invito a que no emigren del país, que se queden acá trabajando. Es bueno que se organicen porque a través de la organización se logran muchas más cosas y una organización es más fuerte que uno solo. Casa propia, cultivos y sobre todo una familia unida es parte de los logros de este campesino. Pues realmente ese es el propósito que se busca con este tipo de proyectos. Eric es uno de los ejemplos de satisfacción que tenemos nosotros como institución para poder seguir realizándolos. Así como la historia de Eric, hay varias en comunidades del interior, donde gracias a cajas rurales de ahorro y crédito, muchos han demostrado que no hay necesidad de viajar a otros países para salir adelante.